es demasiado corta con respecto a la del hombre, ¿sí? Es decir, que la vejiga de la mujer está mucho más cerca de la pared externa de la pared de la piel, ¿sí? Que es donde están los microorganismos que pueden llegar a entrar y a contaminar la vía urinaria. Por ende, este hecho anatómico potencia que hayan factores que favorezcan que en la mujer haya un mayor contagio de infecciones de vías urinarias. La ocupación es también muy importante. ¿Por qué? Porque es importante detectar a pacientes que tengan contacto con sustancias nefrotóxicas como es el plomo, el mercurio, las anilinas, aquellos que trabajan, por ejemplo, con la explotación de oro, que a veces pueden llegar a tener intoxicaciones por mercurio, aquellos pacientes que han tenido contacto con plomo o aquellos que trabajan haciendo armas de fuego propiamente, entonces pueden llegar a tener intoxicación por plomo. Recuerden que la intoxicación por plomo la denominamos saturnismo. El domicilio. Hay zonas de aguas contaminadas con arsénico, por ejemplo, y que son pacientes que pueden llegar a tener arsenicismo crónico, que es nefrotóxico y daña los riñones porque son sustancias que no se pueden sacar, no se pueden excretar por vía renal. La raza es también importante. La litiasis es rara en el paciente afro, pero en el paciente afro es muy frecuente la nefroesclerosis. La edad, en la infancia es muy frecuente la glomerulonefritis, el riñón poliquístico, como lo vemos acá, ¿sí? De 25 a 40 años es muy frecuente que se produzcan las litiasis en adultos mayores, adenomas o cánceres de próstata o tumores de riñón, y en mujeres la pielonefritis o la cistitis también es muy frecuente en las mujeres, que son infecciones a nivel del riñón, propiamente la pielonefritis, y la cistitis es una infección que llega solo hasta la vejiga. Es importante también que evaluemos si hay nicturia versus nocturia, ¿sí? Recuerden que hay una diferencia entre las dos. Vamos a ver, entonces nicturia básicamente es el aumento en la frecuencia, pero asociado a ardor durante la orina. La nocturia es simplemente el aumento en la frecuencia, pero sin ardor durante la mención. La incontinencia urinaria hay de tres tipos: una que es de esfuerzo, propiamente, que es la que se produce cuando los pacientes se ríen, tosen, alzan algún peso, alzan alguna caja, hacen valsalva, entonces se le va saliendo la orina, ¿sí? Por urgencias, básicamente es cuando la vejiga ya está llena. Este detrusor de la vejiga, que es el que comprime para que la orina no se salga, pues está incompetente, empieza a abrirse, y da una incontinencia de urgencias. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la necesidad imperante de ir a orinar, porque si no se va orinando de a poquitos. Y por rebosamiento, ya cuando la vejiga está tan llena, ¿sí? El sistema neurológico de la vejiga y del sistema genitourinario puede llegar a estar dañado por un traumatismo raquimedular, por ejemplo. No es capaz de ese detrusor de la vejiga relajarse para hacer la micción, y básicamente la vejiga, como está tan llena de orina, pues va por rebosamiento, ocasionando incontinencia urinaria para sacar esa orina de ahí. El motivo de consulta y la enfermedad actual, pues tener en cuenta síntomas renales. Las enfermedades renales pueden ser asintomáticas, aún con lesiones anatómicas y funcionales severas. Por eso tenemos que ser muy finos cuando lleguemos a enfrentarnos a un paciente que llegue con una patología renal, porque muchas veces llegan sin síntomas. Sus principales manifestaciones clínicas básicamente son el edema, y el edema renal es un edema que casi siempre arranca en la cara. El paciente se levanta edematizado, es un edema que se ubica casi siempre en los párpados. La hipertensión arterial, recuerden que la definición de hipertensión arterial en el adulto es una tensión arterial sistólica por encima de 140 y una diastólica por encima de 90. Síntomas digestivos pueden llegar también a asociarse con insuficiencia renal, como es un dolor, como a veces puede llegar a ser diarrea. Y alteraciones a nivel de la diuresis, como es disuria, oliguria, anuria. Recuerden que disuria es ardor para orinar, oliguria es disminución en la cantidad de orina en 24 horas o menos de 500 cc en 24 horas, anuria es menos de 100 cc en 24 horas, poliuria es más de 2500 cc en 24 horas, estranguria es orinar gota a gota, excitancia es vacilar para poder empezar a orinar. Es decir que tenemos que ser también muy finos con respecto a preguntar los síntomas asociados a la diuresis. Los síntomas urinarios,
¿sí? Pueden llegar a dar dolores de distintos orígenes, pueden dar un dolor que venga de origen renal o ureteral cuando haya un tumor o haya un cálculo que esté bajando el uréter, vesical o cistalgia también denominada cuando el dolor viene propiamente de la vejiga, y uretral pues cuando propiamente viene de la uretra, cuando son uretritis gonocócica o por clamidia o propiamente son traumatismos a nivel uretrales o alteraciones a nivel de la uretra. Las funciones fisiológicas, tenemos que tener en cuenta que las afecciones renales afectan básicamente la diuresis, las de vías urinarias y la micción. El apetito y el sueño se alteran en las fases finales de la enfermedad renal crónica, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que el paciente que ya se le ha deteriorado tanto la función renal va perdiendo la capacidad de tener hambre, y lo otro es el sueño, ya les da una somnolencia diurna, son pacientes que mantienen somnolientos, estuporosos, etc. Los antecedentes personales, hay hechos de distintos orígenes que influyen sobre el riñón, hay causas metabólicas como es por ejemplo la diabetes, la gota. La diabetes, recuerden pues que es azúcar en la sangre, la gota es la artritis dolorosa secundaria a un acúmulo de ácido úrico en las articulaciones por microcristales de ácido úrico. Las cardiovasculares como hipertensión, shock cardiogénico, las colagenopatías, los politraumatismos. Recuerden que cuando uno se trauma, se da un trauma y tiene compromiso de múltiples músculos, pues los músculos tienen una forma de sacar esas fibras musculares dañadas, que es haciendo rhabdomiólisis, que es la pérdida de miofibrillas musculares, y ellas se van a ir también por vía renal y pueden llegar a ocasionar alteraciones renales. Infecciones orofaringeas que vayan a producir glomerulonefritis aguda. Recuerden que hay un tipo de faringoamigdalitis, que es la faringoamigdalitis estreptocócica, que puede llegar a ocasionar dos complicaciones importantes. Una es la fiebre reumática y la otra es la glomerulonefritis postestreptocócica, que es una complicación propiamente de la fiebre reumática. Cirugías cardiovasculares, septicemia, causas endocrinológicas como la acromegalia, la enfermedad de Addison, el Cushing, el mixedema, que es una alteración severa de un trastorno tiroideo como el hipotiroidismo. Medicamentos como las sulfas, como aquel que toma trimetoprim-sulfa, sulfadiazina, etc. La gentamicina, la amikacina, que son medicamentos que van y se eliminan por vía renal. La falta de higiene genital femenina, el flujo genital propende pues a generar infecciones urinarias, por ende tenemos que concentrarnos muy bien en los antecedentes personales. Los antecedentes familiares o hereditarios. Recuerden que la diabetes tiene una asociación importante con antecedentes familiares, valga la redundancia, de primer grado que hayan tenido la enfermedad, igualmente la gota, que es la artritis por ácido úrico, y el riñón poliquístico pues tiene una carga genética importante. La fotico se las coloco porque esta es una fotografía típica de los tofos gotosos, es una osteoartropatía crónica, severa, por gota. Ya realmente esto no lo vemos con mucha frecuencia en el campo médico, pero estos son tofos gotosos pues que se daban con frecuencia antes. Patológicos, igualmente les recuerdo la faringoamigdalitis, más que todo la streptocócica, la escarlatina, que es la piodermitis streptocócica, hipertensión arterial. En fármacos, los aminoglucósidos, como les mencioné ahora, como la gentamicina, la amikacina, los AINES también, y que la gente se los toma deliberadamente, como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el meloxicam, el piroxicam. Todos esos tenemos que tener en cuenta que todo AINE que esté por encima de 5 días de tratamiento puede llegar a convertirse en nefrotóxico, ¿sí? Y en familiares, pues tener en cuenta antecedentes de riñones poliquísticos, la litiasis renal, y las foticos pues es para mostrarle, esta es una fiebre escarlatina, ¿sí? Que son lesiones maculopapulares, eritematosas de distribución en todo el cuerpo, de predominio a nivel del tronco y la espalda, aunque en las extremidades y la carita también se les puede llegar a ver, y puede llegar a ocasionar daño renal. Y esta es una faringoamigdalitis estreptocócica, en donde las amígdalas están con placas purulentas, ¿sí?
que puede llegar a ocasionar una fiebre reumática o una glomerulonefritis postestreptocóxica. El dolor, usualmente el dolor que proviene del riñón es un dolor lumbar. El dolor que proviene de la unión pielo-ureteral es un dolor brusco, es tipo cólico. Está irradiado, usualmente ¿a dónde está irradiado? Al testículo ipsilateral, al uréter o al labio vaginal o a la vulva, pues, ipsilateral de donde está el uréter. Se asocia con síntomas generales como náuseas, vómitos, diaforesis y puede llegarse a asociar con síntomas digestivos. El dolor vesical propiamente es un dolor que viene del hipogastrio, usualmente es un dolor antes de la evacuación vesical, es decir, que ir y sacar esa orina de la vejiga mejora el dolor, ¿sí? Y a eso le denominamos cistitis, que es propiamente el dolor a través, pues, lo secundario a la vejiga. El dolor prostatovesicular es un dolor que es irradiado al periné, ¿sí? Al escroto y al pene. Usualmente es un dolor que arranca como en el periné o a nivel del ano y va como hacia adelante, irradiándose hacia el escroto, hacia los testículos, va hasta el pene, ¿sí? Y usualmente se asocia con mucho tenesmo vesical, que es esa sensación de querer seguir orinando a pesar de ya haber orinado. En el examen físico propiamente, pues tenemos que hacer la inspección, ¿sí? Este color de piel o este fototipo de piel ustedes se lo tienen que aprender. A este fototipo de piel le denominamos color séreo. Y el color séreo es usualmente típico de los pacientes con enfermedad renal crónica que ya están en terapia de reemplazo renal, ¿sí? La fascia renal es característica de que hay un edema facial, palpebral, hay palidez en tegumentos, hay lividez de los labios, mientras de enfermedad renal, este color, que es el color serio, y son pacientes que usualmente son delgados. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos pierden el apetito. A la palpación, pues tenemos que palpar el punto vertebral de Guyon, ¿sí? Que recuerden que el punto de Guyon es la unión de la duodécima costilla con la columna vertebral, es en la parte posterior, y ese es el punto de Guyon. Usualmente lo palpamos de esta manera, presionando ese punto para ver si hay dolor. Hay palpación, tenemos que hacer palpación del riñón y del uréter. Usualmente tenemos un método bimanual, que es el paciente está en decúbito dorsal y cogemos y metemos una mano por detrás de la espalda del paciente, tiramos la espalda hacia arriba y con la mano contralateral intentamos hacer como un gancho, intentando palpar el riñón, ¿sí? También tenemos el procedimiento de Israel, que es colocar al paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo e intentar hacer la palpación propiamente de gancho. Está el signo de peloteo que se hace en caso tal de que uno pueda llegar a palpar un riñón, uno intenta como pelotearlo entre las dos manos. Y están los puntos ureterales o los puntos paraureterales, que también tenemos que aprenderlos a palpar. Están los puntos paraureterales superiores, medios y los inferiores. Los superiores son los que están a 5 centímetros al lado y lado del riñón, del ombligo, perdón. Los paraureterales medios son aquellos que están 5 centímetros medialmente de la espina ilíaca anterosuperior, y los puntos paraureterales inferiores solamente los podemos llegar a palpar por medio de tacto vaginal o por medio de tacto rectal en los hombres. La maniobra de Guyon es coger, intentar como palpar el riñón de esta manera, ¿sí? Como hacer como un gancho con las dos manos, colocando una mano por detrás de la espalda y la otra intentando atrapar el riñón. En condiciones normales recuerden que el riñón no debe de ser palpable. Si hay una renomegalia o un aumento de tamaño del riñón, pues tenemos que sospechar que haya o un tumor renal o una hidronefrosis o algo así. La maniobra de Israel les explicaba que es colocar al paciente en decúbito lateral, ¿sí? Derecho o izquierdo, dependiendo del riñón que queramos palpar, intentar hacer como un gancho con las manos de abajo hacia arriba, intentando palpar pues el riñón. La percusión, ¿sí? La percusión, si esta es la espalda del paciente o la columna vertebral, yo tengo que ver dónde termina la duodécima costilla, en la unión de mi
columna vertebral con la duodécima costilla se llama el punto de Guyon. En ese punto de Guyon yo no hago percusión casi nunca como esta foto, ¿sí? ¿Yo qué hago? Yo primero coloco mi mano sobre la piel del paciente y yo sobre mi mano percuto, ¿sí? Cosa de que yo golpee directamente mi mano y no golpear directamente la piel del paciente. Tengo que hacer también auscultación. La auscultación en renal la hacemos con el propósito de determinar si hay una estenosis de las arterias renales. Usualmente como los puntos que auscultamos son 5 centímetros al lado y lado del ombligo, que son puntos por donde pueden llegar a pasar las arterias renales, o unos centímetros más arriba, unos 2 o 3 centímetros más arriba, intentando evaluar que no haya una estenosis de la arteria renal. Los genitales masculinos tenemos que aprender a evaluarlos, ¿sí? Tenemos que preguntar por dolor escrotal, priapismo. Recuerden que el priapismo es una erección dolorosa, la disfunción eréctil que anteriormente llamábamos impotencia, y si ha tenido infecciones de transmisión sexual. En la inspección yo tengo que evaluar que si hay fimosis o no, que la fimosis es el prepucio que está cubriendo toda la cabeza del glande, el hipospadias, donde debería estar este meato uretral, aquí miren, que es donde debería estar la uretra, y nace por debajo de ese nivel. A esto le denominamos hipospadias. Por aquí debería de salir la orina o estar el meato uretral, y si está por encima, es decir, lo encontráramos por acá arriba, a eso le denominaríamos epispadias. Entonces, hipospadias si está por debajo de, y epispadias si está por encima de. Usualmente los hipospadias y los epispadias se asocian con trastornos de la diferenciación sexual. Es decir, que se asocian mucho con malformaciones a nivel del tracto genitourinario. Aprender a evaluar muy bien el escroto o la piel de los testículos para ver que no hayan lesiones, ¿sí? A la palpación, saber y aprender a palpar los testículos, tocar el polo inferior, el polo superior, saber que el testículo está amarrado al peritoneo por medio de un cordoncito que se denomina epidídimo, y tenemos que también aprenderlo a palpar, ¿sí? Para saber bien la ubicación, y además que en ese epidídimo a veces pueden llegar a haber quistes epididimarios que son como masitas que se van a sentir sobre el epidídimo para aprenderlas a diagnosticar. Y si por ejemplo hay un testículo mucho más aumentado de tamaño que otro, pues tenemos que aprender a determinar si ese testículo es propiamente un aumento del tamaño testicular o es un hidrocele, que es líquido dentro de la bolsa escrotal. Y para eso hacemos la maniobra de transiluminación, que es coger el testículo, ponerle una lamparita, ¿sí? Por detrás del testículo. Si hay agua, pues se va a transiluminar, ¿sí? Porque el agua permite que la luz pase. Pero si es una masa testicular, no va a haber transiluminación, es decir, que la luz no va a pasar a través del testículo. Entonces miren la transiluminación aquí. Esto sería el testículo, y miren que colocan la lamparita y transilumina, es decir, que esto es un hidrocele, es decir, hay agua dentro del testículo. Esta es la forma adecuada. Este es un paciente lactante, es un niño, ¿sí? Y esta es la forma adecuada de poder llegar a palpar el testículo del bebé. Miren que el médico intenta bajar el testículo con esta mano, porque a veces los testículos de los niños están arriba, están acá en el canal inguinal. Entonces lo baja con esta mano, y con la mano contralateral toma el testículo para evaluarle el lóbulo inferior, el superior, el epidídimo, etcétera, e igualmente pues con el testículo contralateral. Y a nivel testicular también es muy importante evaluar estas dilataciones varicosas que denominaríamos varicocele, que es básicamente una insuficiencia renal a nivel del plexo venoso del testículo. Casi siempre los varicoceles son izquierdos y no derechos. Los varicoceles son izquierdos por la disposición que tiene la vena testicular hacia el drenaje de la vena renal. Esta vena tiene una disposición recta, es decir, así viene la vena renal y la vena testicular viene así.
entonces tiene que hacer mayor presión. Mientras la del derecho, esta es la vena renal, va así, y la vena testicular está oblicua, está de esta manera, entonces tiene que hacer menor presión. Por ende, la gran mayoría de varicoceles que encontramos a nivel clínico son izquierdos y no derechos. Los hipospadias tienen distintas clasificaciones, ¿sí? Yo les mostré ahora uno que era un hipospadias glandular, que estaba acá, debería de estar el meato uretral, y estaba por debajo, entonces aquel que está aquí ubicado se denominaría glandular, el que está sobre la corona o sobre la unión balanoprepucial se denominaría coronal, la que está un poco más por debajo, subcoronal, la que está en la mitad del pene, medio peneano, la que está en la base del pene, pene escrotal o penoscrotal, la que está en la mitad de los testículos, interescrotal, y la que está más abajo a nivel del periné, pues le denominaríamos hipospadias perineales. Esto recuerden que también tienen los epispadias, que son los que nacen al otro lado, es decir, esta es la parte ventral, aquellos que nacen por la parte dorsal. Miren que es el glande del paciente, este es el prepucio, y aquí tenemos un hipospadias penoescrotal. Miren que está casi que en la unión con los testículos. Y esta es la famosa fimosis, que básicamente es el tejido el prepucio que ocluye la salida del meato uretral, que no permite descubrir completamente el glande del paciente, predisponiéndolo a infecciones de vías urinarias e infecciones como son la balanopostitis o la balanitis. En los genitales masculinos tenemos que hacer la palpación de la próstata. Cuando metemos el dedo, el primer órgano que tocamos, que es como palparse la punta de la nariz, de esa consistencia es la próstata, a eso le denominamos próstata, ¿sí? O también tiene la consistencia de la cara hipotenar de la mano, que sería la parte más lateral de la mano. Tenemos que contarle siempre al paciente las indicaciones de hacer el tacto de próstata. Tenemos que darle un adecuado posicionamiento, que podría llegar a ser en decúbito lateral izquierdo o derecho, en posición genupectoral, hacer inspección anal, hacer inspección de la calidad de la contractura del esfínter, determinar si a nivel de la ampolla rectal hay o no materia fecal, y palpar de una vez próstata, indicando cómo es la superficie de la próstata, si tiene posibilidad de hacer movilidad o no, cómo es la consistencia, si es dura, si es blanda, el tamaño más o menos. Más adelante van a aprender a calcular el tamaño de la próstata por medio de la palpación, y uno lo calcula en gramos, ¿sí? El surco medio, porque la próstata tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, cómo son los bordes y si hay dolor a la palpación de la próstata. Usualmente la próstata, el tacto rectal es un procedimiento que es doloroso para los hombres, ¿sí? En algunos casos. Sin embargo, si yo ya toco la próstata y a la palpación de la próstata hay dolor, yo tengo que sospechar que en esta próstata hay una infección que denominamos prostatitis. Esta es la posición genupectoral de la que les hablaba ahora, de cómo podemos llegar a hacer el tacto rectal. Esta es la posición en decúbito lateral, ¿sí? ¿Sí? Que también puede llegar, y esta es decúbito dorsal, ¿sí? Que también podemos llegar a palpar la próstata sin ningún problema. Lo ideal de poder llegar a hacer un adecuado tacto rectal no es introducir mi dedo de esta manera, sino introducir mi dedo primero poniendo el pulpejo sobre el ano para poder llegar a desviarlo posteriormente y abrir el ano sin que ocasione demasiado dolor en mi paciente. Y los genitales femeninos, tengo que preguntarle en la historia clínica a los cuántos años llegó su menstruación, cuánto es la duración del ciclo, cuántos días le dura, cada cuánto le viene, cuántos paños moja por día, si planifica o no y con qué planifica, cuál es su fórmula gestacional, cuántas grávidas o cuántos embarazos, cuántos partos, cuántos abortos, cuántas cesáreas, cuántos hijos vivos tiene, cuántos mortinatos tuvo o nacieron muertos. Y si ya es una paciente adulta mayor,
o adulta madura, tenemos que preguntar si ya empezó su proceso de menopausia. Evaluar muy bien en la historia clínica si hay leucorreas, que es el flujo vaginal, si hay sangrado intermenstrual o posterior al coito. El sangrado posterior al coito lo denominamos sinusorragia. La amenorrea, que es la ausencia de menstruación por encima de 90 días, la dispareunia, que es el dolor durante la relación sexual, o si tiene dolor pélvico. Si hay anormalidades con respecto al ciclo, entonces si hay alteraciones a nivel de la frecuencia, hay una amenorrea, recuerden que la amenorrea es la ausencia de menstruaciones por encima de 90 días, alteraciones a nivel de la duración, la polimenorrea, que son intervalos muy cortos, es decir, que la menstruación le viene cada 15 días, cada 10 días. La oligomenorrea es cuando los intervalos son muy largos, pero no mayor a 90 días. Si ya son mayores a 90 días, es una amenorrea. Pero si la mujer le llega cada 45 días el periodo, cada 50 días el periodo, a eso le denominamos oligomenorrea. Y cuando tiene alteraciones a nivel de la cantidad, la hipermenorrea es el aumento propiamente del sangrado durante el ciclo menstrual, y la hipomenorrea es la disminución en cantidad del sangrado durante el ciclo menstrual. En los genitales femeninos, la inspección es muy importante hacerla. Evaluar que no tenga signos de inflamación, que no hayan úlceras, que no hayan nódulos a nivel de los genitales, evaluar si hay prolapsos uterinos, si hay prolapsos vesicales o cistoceles, o prolapsos rectales, que también se pueden llegar a ver a nivel vaginal. Evaluar que no tengan condilomas, que son las verrugas por virus del papiloma humano, que no haya craurosis, que no hayan fístulas, que no hayan leucorreas. Evaluar muy bien el tacto vaginal para determinar si la barriga está eutérmica o está hipertérmica. Usualmente las vaginas hipertérmicas se asocian a infecciones a nivel del canal vaginal. Usualmente las mujeres no deberían de tener flujo vaginal, pero si hay flujo vaginal o hay leucorrea, yo tengo que hacer una caracterización. Por ejemplo, si este es mi examen físico y este es el cervix de la mujer, estas son las paredes de la vagina de la mujer, pues esta mujer tiene una leucorrea blanquecina, ¿sí? En moderada cantidad, ¿sí? Y habría que olerla para ver si es fétida o no es fétida. El cuello, si está cerrado o está entreabierto. Si hay dolor a la palpación, porque si hay dolor a la palpación durante el tacto vaginal, eso nos podría llegar a indicar una enfermedad pélvica inflamatoria que podría llegar a ser secundaria a infecciones por Neisseria gonorrea o por clamidia. Tenemos que hacer también, ya si he hecho tacto vaginal, tengo que hacer palpación bimanual. Con uno de mis dedos o mis dos dedos metidos en canal vaginal, yo aprovecho con la mano contralateral y palpo el abdomen en la región pélvica para hacer tacto bimanual, a ver si encuentro alguna zona de dolor. Y otra de las cosas que debería hacer uno en la exploración de los genitales femeninos es la especuloscopia, aprender a colocar el espéculo. ¿Para qué? Para evaluar bien el canal vaginal, para evaluar bien el cervix, etc. La foto no ayuda mucho, pero esto sería un cáncer de vulva, que sería una condilomatosis gigante a nivel de la vulva. Este es un cáncer, este es el cervix y esta es una úlcera grandota a nivel del cervix de esta mujer. Esta es una especuloscopia, acá atrás lo que se alcanza a ver es el cervix, y de esta manera hacemos el tacto bimanual. Con esta mano palpo, meto mis dos dedos para hacer el tacto vaginal, y con mi mano contralateral palpo la región hipogástrica, fosas ilíacas derecha e izquierda para evaluar si hay alguna zona de dolor. Vamos con los LUTS, que son los síntomas del tracto genitourinario bajo. Esa es la característica de los LUTS. Cuando ustedes le hablen, tienen síntomas de LUTS, son síntomas del tracto genitourinario bajo, básicamente. Ahí están, estos se dividen en tres, unos de llenado, unos de vaciado y unos posmiccionales. Los de llenado, que también son denominados irritativos, está la polaquiuria, que es orinar frecuentemente pero de a poquitos,
está la nocturia, que orinar en la noche, está la urgencia, que en el momento en que le dan ganas de orinar tiene que salir corriendo para poder orinar, y está la incontinencia. Y están los síntomas de vaciado, que son más también denominados por obstrucción, que está la intermitencia urinaria, que a esto le denominaríamos estranguria, y está la disminución del chorro, y ambos son sugestivos de pacientes con hiperplasia prostática benigna. Y están los postmiccionales, que quedaría el goteo postmiccional, que es el seguir teniendo salida de orina después de haber hecho micción, y está la sensación de vaciamiento incompleto, que esta sensación de vaciamiento incompleto la denominamos tenesmo vesical. Las causas de los LUTS están urinarias, como la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata, la prostatitis, las infecciones del tracto urinario, tumores vesicales, la hipertrofia del cuello vesical, estenosis uretrales, etc. Están las causas neurogénicas o neurológicas, como una vejiga neurogénica que se pueda llegar a dar con una mielitis transversa, una esclerosis múltiple, traumas a nivel de la cola de caballo, a nivel de la médula, accidentes cerebrovasculares que haya comprometido pues la parte del control genitourinario, lesiones a nivel del cordón espinal o neuropatías, y otras que son misceláneas, como son los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o asociadas a medicamentos como son los diuréticos. Hay distintas enfermedades que se pueden llegar a asociar a los LUTS. Miren que todas estas están resumidas en esta diapositiva, que es hiperplasia prostática, cáncer, cistitis bacteriana o infecciones de vías urinarias, uretritis, prostatitis, etc. Tenemos este índice, que es el índice internacional para poder evaluar los síntomas prostáticos, y básicamente lo componen varias preguntas. Una es, durante el pasado mes, ¿cuántas veces ha tenido la sensación al terminar de orinar de que su vejiga no se vacía por completo? Entonces lo califica de 0 a 5. Entre mayor sea el puntaje de esta escala, más posibilidad va a tener el paciente de hacer patología prostática. Entonces miren que, por ejemplo, si contesta casi siempre, pues es porque realmente ha tenido mucho tenesmo vesical. Durante el pasado mes, ¿cuántas veces ha tenido que orinar? Más de una vez en menos de 2 horas. Es decir, le está preguntando polaquiuria, casi siempre. También le hablaría de severidad de patología prostática. Y lo componen pues básicamente estas 7 preguntas. Entonces miren que al final, entre mayor sea el puntaje que le da esta escala, mayor gravedad va a tener de patología prostática al paciente. Esta escala le ayuda a uno, cuando está haciendo historia clínica, pues determinar si en realidad ese paciente tiene o no tiene una patología prostática. La historia clínica es muy importante. La historia clínica es muy importante para evaluar muy bien los síntomas genitourinarios bajos, para evaluar si han habido o no intervenciones quirúrgicas, si han habido instrumentaciones o traumatismos sobre el territorio pélvico, antecedentes de uretritis gonocócica o uretritis por clamidia, porque aquellos pacientes que han tenido uretritis pueden llegar a tener una estenosis uretral que pueda llegar a dar síntomas de LUTS. En la historia clínica es muy importante indagar acerca de la posibilidad de haber tenido enfermedad cerebrovascular, una enfermedad de Parkinson, síndromes demenciales, esclerosis múltiple, que nos puedan llegar a sugerir que el paciente pueda llegar a tener una vejiga neurogénica o hiperrefléxica o una hipotonía del detrusor de la vejiga. En la historia clínica tenemos que evaluar si el paciente ha tenido fiebre, que nos haga sospechar infecciones del tracto urinario o patología tumoral, pérdida de peso, anorexia o dolores óseos, que igualmente nos puedan llegar a sugerir estas dos patologías. En la historia clínica, indagar muy bien por los diuréticos, que puedan llegar a darnos aumento en la frecuencia miccional, como es la poliaquiuria. El uso de calcioantagonistas, como antihipertensivos dihidro no dihidropiridínicos, anticolinérgicos, como el bromuro de ipratropio, los antihistamínicos de primera generación, como es la hidroxicina,
Antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, que básicamente nos disminuyen la contractilidad vesical y nos puedan llegar a ocasionar retenciones urinarias. Y simpático-miméticos que aumenten el tono uretral y el cuello vesical, que igualmente nos puedan llegar a dar retenciones urinarias. Enfermedades prostáticas como la hiperplasia prostática benigna. Usualmente, entre mayor tamaño tenga la próstata, no se relaciona con el grado de obstrucción. Hay pacientes que tienen próstatas muy grandes y que no están obstruidos, y hay pacientes que no tienen próstatas tan grandes, pero ya hay obstrucción. Y eso uno lo tiene que tener en cuenta. Evaluar la hiperactividad del detrusor, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar a haber liberación de neurotransmisores a través del urotelio que van y estimulen de forma aferente la uretra, ocasionando propiamente síntomas de LUTS. La prostatitis va a tener síntomas como síntomas de llenado y de vaciado, dolor a nivel del hipogastrio y a nivel del periné. Y en el cáncer de próstata, básicamente, miren que el 7.2% de los pacientes que presentan síntomas de LUTS se les va a encontrar un CA de próstata. Usualmente, el dolor a nivel genitourinario lo tenemos que encasillar a todo este nivel. A nivel de la vejiga encontramos casi siempre problemas o dolores a este nivel. Dolores sexológicos que puedan llegarse a asociar con síntomas sexuales los vamos a encontrar a este nivel. Enfermedades de la vejiga, como una cistitis bacteriana, que es la infección propiamente que llega hasta la vejiga, pues nos va a dar síntomas asociados a la frecuencia urinaria, como es la polaquiuria, a la urgencia, como es la necesidad imperante de ir a orinar, y como es el dolor a nivel hipogástrico. En la cistitis intersticial, que es una inflamación propiamente de la vejiga, pero que no es infecciosa, sino que es más por un síndrome de sensibilidad central, que son pacientes que tienen alta carga de estrés que puedan llegar a inflamar el urotelio propiamente de la vejiga, y va a dar síntomas genitourinarios. Es muy frecuente encontrarla en las mujeres, y el uroanálisis, cuando uno va y lo evalúa, es un uroanálisis completamente normal, no hay signos de infección urinaria. Y pacientes pues con vejiga hiperactiva, que van a tener aumento en la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, incontinencia de urgencia y nocturno. Enfermedades de la uretra, como es la uretritis, tenemos que evaluar que no haya dolor y descarga uretral. Una descarga uretral usualmente que sea lechosa, ¿sí? Nos habla de uretritis por Neisseria gonorrea, y una descarga que sea no tan blanca como esta, sino que sea más hialina o más transparente, asociada a síntomas genitourinarios y a mucha disuria, nos habla más de uretritis por clamidia. La estenosis de la uretra puede llegarse a dar secundaria uretritis, como pacientes que hayan tenido uretritis por clamidia o por Neisseria, y usualmente los síntomas que van a dar los pacientes que hayan hecho estenosis de la uretra son pacientes que tengan chorro urinario débil y una disminución del diámetro del chorro, es decir, que el chorro se adelgaza. Enfermedades neurológicas, como enfermedad cerebrovascular que haya comprometido el encéfalo, nos va a dar síntomas de llenado. Pacientes que hayan tenido enfermedad cerebrovascular a nivel del tallo cerebral nos van a dar más síntomas de vaciado. Pacientes que hayan tenido, que tengan una hernia discal, nos van a dar más retención urinaria, y pacientes que tengan una neuropatía diabética nos van a dar más hipoactividad del detrusor de la vejiga y síntomas propiamente de llenado. En paraclínicos vamos a empezar por el uroanálisis, y el uroanálisis debe tener unas indicaciones especiales para uno solicitarlo. Si lo pedimos en pacientes que no tengan síntomas, pues usualmente están indicados en pacientes mayores de 45 años y mujeres en embarazo. También están indicados en pacientes con patologías como hipertensión y diabetes, para evaluar si hay algún compromiso o daño renal secundario de estas dos patologías, porque la gran mayoría de enfermedad renal crónica se da o se produce por estas dos patologías. Y lo otro que en lo que los pedimos es en aquellos pacientes que tienen síntomas del tracto genitourinario bajo. El uroanálisis, pues en el uroanálisis vamos a encontrar muchas cosas, como es el pH,
de la orina, el color, la densidad, la glucosa, si hay presencia o no de bilirrubina o de urobilinógeno, si hay presencia de nitritos, de cristales, de cilindros, de leucocitos, de eritrocitos, que recuerden que los eritrocitos son los mismos glóbulos rojos y los leucocitos son glóbulos blancos. Entonces, con respecto al color, si nos reportan un aspecto turbio, entonces las causas patológicas pueden llegar a ser por ácido úrico, bacteria, contaminación, materia fecal, por presencia de eritrocitos, espermatozoides, o a causas medicamentosas o alimentarias por una dieta alta en alimentos ricos en purinas, como los pacientes que tengan alto ácido úrico, como son las vísceras, las carnes rojas. Si nos da un aspecto lechoso, usualmente nos hace sospechar de cremas vaginales, de que el paciente tenga un gran consumo de grasas, que tenga altos los niveles de colesterol en la sangre y que tengan una infección de vías urinarias y que esté botando piuria, que sería pus por la orina. Y si tiene color café, pues nos habla más de que la orina tiene pigmentos biliares o mioglobina, y causas medicamentosas o alimentarias es que el paciente consuma muchas leguminosas o que consuma levodopa carbidopa, que es un medicamento para el Parkinson, o metronidazol o nitrofurantoína, que son antibióticos o algunos agentes antimaláricos como la cloroquina. El color parduzco a negro, usualmente lo patológico es que haya presencia de ácido homogestínico, ácido parahidroxifenilpirúvico, que son ácidos que se presentan en enfermedades del metabolismo, ¿sí? Que tengan, por ejemplo, metahemoglobina, que se da mucho en los pacientes que hayan tenido intoxicación por sustancias psicoactivas como es el popper, mioglobina, cuando tienen, por ejemplo, antecedentes de politraumatismos, cuando tienen presencia de pigmentos biliares, como es, por ejemplo, una hiperbilirrubinemia por una hepatitis o una obstrucción de la vía biliar, etc. Y por medicamentos, pues la alfa-metildopa me va a dar este tipo de color, el sulfato ferroso, el metronidazol, la nitrofurantoína, etc. Verde o azul, ¿sí? Me la va a dar aquellos pacientes que tengan que no hagan bien el paso de biliverdina a bilirrubina, a infecciones del tracto genitourinario por una pseudomonas aeruginosa, y medicamentos, aquellos que consumen amitriptilina, azul de metileno, cimetidina, que nos sirve mucho para pacientes con reflujo gastroesofágico. Amarillo fuerte a naranja, aquellos pacientes que contengan en su orina pigmentos biliares por enfermedades hepáticas, y medicamentos como las fenotiacinas, alimentos que contengan colorantes, ¿sí? Inhibidores de serotonina, la sulfasalacina, alimentos como es la zanahoria, como es el zapallo, que contenga mucho betacaroteno. Rojo o castaño a púrpura, aquellos que tengan alteración en el metabolismo de las porfirinas o uroporfirinas, o medicamentos como la rifampicina, la zarzamora, la fenoltaleína o el consumo de remolacha. Rojo o rosado, la presencia de sangre propiamente dentro de la orina, la mioglobinuria, la presencia de porfirinas y medicamentos como la miodarona, la metildopa, la fenotiacina, el consumo de remolacha me puede llegar a tinturar la orina de rosado o rojo. Y blanco, pues cuando yo tengo pus en la orina o quilo, que es líquido linfático, o la presencia de fosfatos. El pH. Usualmente el pH de la orina oscila entre 4.8 a 7.4 a lo largo del día, pero casi siempre se mantiene entre 5.5 a 6.5, ¿sí? Casi siempre en la primera orina de la mañana, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando veamos pHs en este nivel. La disminución del pH, ¿sí? Es decir, por debajo de 4.8 me lo va a dar el ayuno prolongado, la dieta rica en proteínas, la insuficiencia renal, el consumo de salicilatos o de alcohol, etc. Mientras un pH alcalino o alto por encima de 7.4 me la van a dar los pacientes que tengan hipocalemias, alcalosis metabólicas, el consumo de diuréticos, emesis recurrentes, alcalosis respiratoria, una acidosis tubular renal distal, etc.
o que procesen tardíamente la muestra. La densidad, ¿cuál es la densidad normal del uroanálisis? Oscila entre 1016 y 1022, ¿sí? O 1.016 y 1.022, ¿sí? Es como la forma adecuada de uno poder determinar la densidad. Usualmente la isostenuria constantemente está cuando la densidad está en 1010 y es sugestiva usualmente de insuficiencia renal aguda. La hipostenuria es la que está siempre por debajo de 1010. Esta está entre 1010 y 1016. Y usualmente la que está por debajo de 1010 la encontramos en pacientes con diabetes insípida o una insuficiencia renal aguda. El aumento en la glucosuria o el aumento de la densidad por encima de 1.022 nos lo da la glucosuria, que son pacientes diabéticos descompensados, pacientes que tengan un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o pacientes que están deshidratados. Densidades por debajo de 1016 o de 1.016 o 1.010, es decir, que nos den hipostenuria, nos la van a dar los pacientes que consuman de manera crónica diuréticos de ASA, como la furosemida, o las tiazidas, como la hidroclorotiazida, pacientes que tengan diabetes insípida o pacientes que tengan una hiperaldosteronina. En el uroanálisis también encontramos las proteínas y usualmente, pues en condiciones normales uno podría llegar a tener trazas de proteínas, que más o menos cuando le reportan a uno trazas de proteína le están diciendo que hay entre 6 y 10 miligramos sobre decilitro de proteína. Pero ya cuando le empiezan a reportar por cruces las proteínas, pues una cruz le estaría diciendo a uno que hay 30 miligramos sobre decilitro de proteína, 2 cruces 100 miligramos sobre decilitro de proteína, 3 cruces 300 y 4 cruces 1000 miligramos sobre decilitro de proteína. Y esto se lo deben de aprender porque es pregunta de parcial. La proteinuria transitoria, ¿sí? Usualmente la encontramos en el 90% en pacientes por encima de 30 años, pero es una proteinuria que básicamente está asociada al consumo alto de proteínas, pero no porque tenga básicamente un paciente con daño renal. Es decir, lo normal de la salida de proteínas por orina es que sea menos de 30. Si ya hay más de 30, ya empieza a ser sugestivo de daño renal. La proteinuria, entonces, nos la dan las causas prerrenales, como el tener fiebre, el haber hecho actividad física, la falla cardíaca, el hipertiroidismo. Las causas renales, como tener hipertensión arterial renovascular, una proteinuria glomerular, o tener salida de proteínas por orina por encima de 3.5 gramos al día de proteínas, ¿sí? O tener una pielonefritis bacteriana. Y las causas postrenales, es decir, después de los riñones, usualmente me la dan los tumores que hayan a nivel de la vejiga, de la pelvis o que tengan una cistitis severa. La glucosa, usualmente en condiciones normales no deberíamos de tener salida de azúcar por orina, pero si hay salida de glucosa por orina, usualmente a eso le llamamos dintel renal. El dintel renal para la glucosa es 180. Si yo tengo en mi sangre 180 miligramos sobre decilitro de glucosa, probablemente esa glucosa ya va a empezar a pasar por el glomérulo. No deberíamos de tener glucosa porque nadie debería de tener más de 180 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Y usualmente cuando hay glucosuria, la glucosuria se da por una diabetes mellitus mal controlada, un síndrome de Cushing o enfermedades hepáticas. La cetonuria también debe de estar negativa o debe de estar por debajo de 5 miligramos sobre decilitro. Y cuando está positiva, es decir, por encima de 5 miligramos sobre decilitro, usualmente es secundaria a una cetoacidosis diabética o a que el paciente haya tenido un ayuno prolongado o una dieta libre de carbohidratos o deshidratación o fiebre. El urobilinógeno debe estar también negativo siempre o por debajo de 1 miligramo sobre decilitro. Si está por encima de este valor o está positivo, hablaríamos de enfermedades hepatocelulares, anemias hemolíticas
La bilirrubina igualmente debería estar negativa, por debajo de 0.2 miligramos sobre decilitro, y si está por encima, hablaríamos también de alteraciones a nivel hepático o una ictericia obstructiva. Los nitritos deben de estar siempre negativos. ¿Por qué? Cuando los nitritos están positivos, eso nos están diciendo que hay bacterias a nivel de la orina que convierten los nitratos en nitritos y están produciendo una infección urinaria. Siempre que tengan nitritos positivos, eso es una infección urinaria hasta que no se demuestre lo contrario. Pero cuando los nitritos están negativos, yo no puedo descartar que no haya una infección urinaria porque hay bacterias que producen infecciones urinarias pero que no producen nitritos. Los leucocitos deben de estar negativos. En la parte macroscópica deben de estar por debajo de 10 leucocitos sobre mililitros. Sí, hay leucocitos positivos asociados a nitritos. Miren que el valor predictivo positivo es de 84, el valor predictivo negativo es de 98% para el diagnóstico de infecciones urinarias. Es decir, que si encontramos nitritos más leucocitos, eso probablemente sea sí o sí una infección de vías urinarias. En la sangre deberíamos de encontrar menos de 2 glóbulos rojos por mililitro. Si ya encontramos más de 2 glóbulos rojos por mililitro, eso ya es una hematuria. La hematuria se divide en dos, la hematuria microscópica y la hematuria macroscópica. La microscópica es aquella que oscila entre 2 a 100 glóbulos rojos por campo y la macroscópica es aquella que está por encima de 100. Usualmente si hay salida de sangre por orina, eso nos habla de daño glomerular, de una hematuria urológica por unos cálculos renales, infecciones o tumores a nivel de la vía renal. Y si hay sangre en la orina, eso también nos puede llegar a estar hablando que hay una hemoglobinuria que pueda ser secundaria a haber hecho un ejercicio intenso o a estar teniendo una anemia hemolítica autoinmune o infecciones severas o una rhabdomiolisis. Esta es la parte microscópica del uroanálisis, la anterior es la parte macroscópica. ¿Sí? La microscópica no nos habla de gramos sobre mililitros, sino que nos habla por campo, ¿sí? Por campo. Entonces, si hay eritrocitos, ya no nos habla de sangre propiamente en la parte macroscópica, sino que nos habla de la celularidad. Si hay eritrocitos, hematuria, ya en lo microscópico, más de 3 glóbulos rojos por campo. Usualmente los eritrocitos eumórficos nos está hablando de que hay una alteración después del glomérulo y los eritrocitos dismórficos nos habla de que hay una alteración antes del glomérulo. Los leucocitos en la parte microscópica deben de estar de 0 a 4 por campo. La eosinofiluria, que es la salida de eosinófilos por la orina, usualmente la encontramos con uno es positivo y nos habla de glomerulonefritis aguda, nefritis intersticial, uropatía obstructiva o una cistitis eosinofílica. Los cilindros, ¿sí? Los cilindros siempre tenemos que evaluar que no estén, ¿sí? Los únicos cilindros que podrían llegar a ser un hallazgo normal son los cilindros hialinos, pero de resto no deberíamos de encontrar cilindros a nivel del uroanálisis. Los dialinos básicamente nos pueden llegar a estar aportando que sea una pielonefritis, una enfermedad renal crónica o que sea un hallazgo anormal. Los eritrocitarios, que son secundarios a células sanguíneas que pasan por el glomérulo o células blancas que pasan por el glomérulo o tubulares que pasan propiamente por el glomérulo. Entonces los eritrocitarios puede ser por una glomerulonefritis, aunque los eritrocitarios pueden llegar a ser normales en aquellos deportistas de contacto, el que juega fútbol o fútbol americano en donde tienen golpes durante la actividad física, puede llegar a haber algo de sangre por orina porque por los microtraumatismos que tienen en su cuerpo, la forma en cómo sacan esos glóbulos rojos es por medio de la orina. Los leucocitarios nos habla de pielonefritis, infecciones a nivel del tracto genitourinario, procesos inflamatorios renales. Los epiteliales nos habla de una necrosis tubular aguda, una nefritis intersticial, una eclampsia, que son un síndrome convulsivo por aumento de la tensión arterial en las mujeres embarazadas, o un síndrome nefrítico que se caracteriza por hematuria, hipertensión arterial y daño renal, etc.
Los cilindros granulares, ¿sí? Nos habla pues básicamente de que ese paciente tiene una enfermedad renal crónica avanzada. Los serios, igualmente una enfermedad renal crónica avanzada. Los grasos, nos habla de que ese paciente puede llegar a tener un síndrome nefrótico, un hipotiroidismo, una enfermedad renal. Y aquellos cilindros mixtos nos habla de que el paciente tiene una enfermedad renal terminal. Los cristales son otros componentes del uroanálisis que son importantes evaluarlos, y están los cristales tipo uratos amorfos o los uratos solos, los de oxalato de calcio, los de ácido úrico, los de fosfato amónico, los magnésico, cistina, leucina, colesterol y bilirrubina. Los normales podrían ser los uratos o amorfos. Los oxalatos de calcio los encontramos mucho en los pacientes con nefrolitiasis. Los de ácido úrico los encontramos en los pacientes que tienen gota o hiperuricemia. Los de fosfato amónico, magnésico, podrían ser en límites normales. Los de cistina, aquellos que tengan consumo alto de carnes rojas. Los de leucina los encontramos en pacientes con hepatopatías graves. Los de colesterol en síndrome nefrítico o nefrótico. El nefrítico, recuerden que es hipertensión arterial, hematuria, daño renal. Los de síndrome nefrótico es una proteinuria grande, ¿sí? Por encima de 3.5 gramos día, asociado a un síndrome edematoso. Y la bilirrubina o cristales de bilirrubina nos hablan más de alteraciones a nivel hepático. Profe. La bacteriuria también la podemos llegar a encontrar en el uroanálisis, que es la presencia de bacterias por campo. Entonces, más de 5 bacterias por campo en la mujer ya es indicativo de que puede llegar a ser una infección urinaria. Menos de 5 bacterias puede llegar a ser normal. En los hombres no es normal encontrar bacterias en el parcial de orina, ¿sí? Sin embargo, para nosotros llegar a diagnosticar infección de vías urinarias, no podemos llegar a basarnos en la bacteriuria del uroanálisis, sino que tenemos que mandar a cultivar la orina, y por medio del cultivo de orina, si es por orina espontánea, entonces el cultivo es positivo cuando están por encima de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Si es por orina espontánea. Si es por sonda vesical, es positivo cuando están por encima de 10.000 a 50.000 unidades formadoras de colonia. Y cuando hacemos urocultivo por punción suprapúbica, una sola unidad formadora de colonia daría el diagnóstico de infección de vías urinarias. Entonces, hasta aquí tienen alguna... Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro? Bueno, vamos entonces a empezar con la segunda parte. Pues hay que terminemos de una vez todo lo de paraquénico en renal. Regáleme un momento. Bueno, profe, gracias. Que seguimos es con la creatinina, y básicamente la creatinina es un producto del catabolismo muscular. Básicamente se filtra libremente a través del riñón y no se reabsorbe. Los valores normales, ¿sí?, en hombres es aproximadamente de 0,8 a 1,2 y de mujeres de 0,6 a 1. Esta diferencia se da básicamente porque los hombres tenemos un porcentaje de masa muscular mayor que las mujeres, y en hombres que
son musculosos, entre 1.4 hasta 1.5 miligramos sobre decilitro podría llegar a ser lo normal. Las indicaciones de solicitar la creatinina, pues básicamente van a ser pacientes asintomáticos mayores de 45 años o que tengan antecedentes como hipertensión, diabetes, una enfermedad renal crónica ya establecida. Lo otro es cuando estamos sospechando enfermedad renal, bien sea insuficiencia renal aguda o crónica, también la podemos llegar a solicitar. Hay otra indicación que desde el punto de vista intrahospitalario básicamente se basa a cuando los pacientes están en tratamientos antibióticos en donde los antibióticos tienen una eliminación renal. Poco afecta la dieta y la hidratación la creatinina, sin embargo en pacientes muy deshidratados los niveles de creatinina pueden llegar a aumentar. La creatinina es un valor que le evalúa a uno de una manera muy grosera la función del riñón. Sin embargo, si uno quiere determinar exactamente cuál es la función del riñón, uno debe solicitar este otro paraclínico que es la depuración de creatinina en 24 horas, que básicamente estima la velocidad del filtrado glomerular, ¿sí? Y básicamente la sacan por medio de esta fórmula. Esta fórmula no tiene necesidad de aprendérsela porque esta fórmula la deben de hacer los bacteriólogos cuando nos mandan el reporte de la depuración de creatinina en 24 horas, que es creatinina urinaria, por el volumen de la orina por 1.73 sobre la creatinina sérica por la superficie corporal del paciente. El volumen de la orina es muy importante determinarlo cuando uno saca depuración de creatinina en 24 horas, porque este examen no se saca en sangre. Este examen hay que mandar al paciente a que en un frasco pues considerablemente grande empiece a orinar durante 24 horas consecutivas para uno calcular que el volumen además de orina, en donde anuria sería por debajo de 100, oliguria por debajo de 500 centímetros en 24 horas y poliuria por encima de 2.500 mililitros o centímetros cúbicos en 24 horas. Lo normal es que oscile entre 500 a 2.500. Las indicaciones para solicitar la depuración de creatinina en 24 horas, pues es que se tenga una creatinina alterada previamente o que necesite hacer un seguimiento de enfermedad renal. Los valores normales de la depuración de creatinina en 24 horas pues oscilan en hombres, ¿sí?, menores de 20 años entre 88 y 146, de 20 a 30 entre 88 a 146, de 30 a 40 de 82 a 140, de 40 a 50 de 75 a 133 y de 50 a 60 entre 68 y 126. Y en mujeres menores de 20 de 81 a 134, de 20 a 30 de 81 a 134, de 30 a 40 de 75 a 128, de 40 a 50 de 69 a 122 y de 50 a 60 de 64 a 116. La depuración de creatinina en 24 horas puede básicamente disminuirse en pacientes con enfermedades renales, aquel que está haciendo una insuficiencia renal crónica, ¿sí?, o una insuficiencia renal aguda, en pacientes con shock independiente del tipo, bien sea hipovolémico, cardiogénico, neurogénico, anafiláctico, que pueda llegar a tener hemorragias igualmente, falla cardíaca o insuficiencia hepática. Y va a aumentar en pacientes que tengan un gasto cardíaco elevado, como en pacientes, por ejemplo, con hipertiroidismo, en quemaduras extensas y en el embarazo. Las interferencias, ¿cuáles pueden llegar a dar falsos positivos con respecto a la depuración de creatinina en 24 horas? El ejercicio aumenta la depuración de creatinina en 24 horas, la furosemia igualmente la aumenta. Este es uno de los manejos que uno le da cuando la creatinina o la depuración de creatinina está suprimida o está disminuida, colocarle líquidos y furosemida para aumentar la depuración e intentar mejorar la depuración del riñón. El ácido acetil salicílico igualmente puede llegar a disminuir la depuración. El BUN es otro paraclínico que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que sería el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico es igualmente un producto del catabolismo muscular, oscilan sus valores entre 6 a 20, hay otra literatura que dice entre 10 a 20. Bueno,
Básicamente las indicaciones es que no se realiza como tamizaje, pero se solicita cuando yo sospecho o necesito hacer un seguimiento de una enfermedad renal propiamente. Este varía con la ingesta de proteínas, porque como un producto del catabolismo de las proteínas y el estado de hidratación puede llegar a disminuir o aumentar dependiendo el consumo de proteínas o la hidratación, y aumenta en pacientes que estén en tratamiento con glucocorticoides como prednisolona, dexametasona, hidrocortisona. Aumenta cuando el paciente tiene consumo exógeno de hormonas tiroideas, cuando hay una inadecuada perfusión renal, cuando hay una hemorragia o hay una estenosis de arterias renales, cuando hay una deshidratación, un shock, una falla cardíaca, fiebres, quemaduras extensas y enfermedad renal. El urocultivo es otro de los paraclínicos. Básicamente este se tiene que incubar entre 24 a 48 horas. A las 24 horas debe salir un reporte preliminar y el definitivo siempre sale a las 48 horas. Recuerden que es positivo cuando sale por encima de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro cuando es tomado con orina espontánea, entre 10.000 a 50.000 cuando es por sonda vesical y con una sola cuando es por punción suprapúbica. Básicamente lo que nos va a evaluar cuál es el agente causal de la infección urinaria y cuál es la sensibilidad del mismo a los distintos antibióticos. Las indicaciones de solicitar un urocultivo son pacientes asintomáticos, pero solamente en aquellas mujeres que están en embarazo o en aquellos pacientes que se van a someter a algún tipo de cirugía urológica, como una cistoscopia, como una colocación de un catéter doble J, etc. Cuando hay sospecha de infección en pacientes con diabetes mellitus, en niños, en hombres, en infecciones urinarias de vía urinaria recurrente en las mujeres, cuando hay sospecha de una pielonefritis, cuando hay un catéter permanente, cuando tienen sondas vesicales permanentes, ¿sí? Cuando yo sospecho una sepsis o una infección que provenga de la vía urinaria. Entonces es muy importante uno inicialmente tener en cuenta la parte clínica. Entonces tiene poliacuria, disuria, tenesmo vesical o síntomas de LUTS. Si es una mujer, yo debo descartar que no tenga una uretritis o no tenga una vaginitis. Si no la tiene, yo tengo que solicitar una prueba reactiva, aunque acá de una vez solicitamos uroanálisis. Si el uroanálisis sale con nitritos o leucocituria positiva, pues tengo que pensar en que pueda llegar hasta una cistitis aislada y le puedo llegar a iniciar tratamiento empírico. La primera línea de manejo en cistitis aislada se denomina nitrofurantol. Si sale el uroanálisis con nitritos y leucocituria positiva, pero es una cistitis recidivante o resistente al tratamiento, es decir, ya la paciente o el paciente, la paciente, porque es una mujer, ha venido con tratamientos y persiste con síntomas a pesar del tratamiento, yo sí o sí debo de solicitar un urocultivo y un estudio reno uretrovesical urinarios. Si el paciente tiene síntomas, pero además dentro del examen físico yo le encuentro un síndrome febril y una puniopercusión lumbar positiva, yo sí o sí de entrada tengo que pedirle urocultivo y una eco renal. Y si el hombre tiene síntomas, independientemente de la exploración física, es un varón, yo debo descartar que no sea una prostatitis, una infección a nivel de la próstata, o una uretritis o un síndrome prostático por una hiperplasia prostática benigna. Si yo ya descarto cualquiera de estas tres, yo sí o sí debo de solicitarle un urocultivo y una ecografía renal. Y este es el algoritmo diagnóstico con respecto a infecciones urinarias. Y hay otro paraclínico que sería el antígeno específico de la próstata, ¿sí? Básicamente el antígeno o el PSA es una glucoproteína que emana la próstata y las glándulas periuretrales, anales y las mamarias. Las indicaciones son básicamente pacientes sintomáticos. ¿Cuáles son los síntomas? Que son síntomas de vaciamiento o condicionales, para descartar que básicamente un sea próstata, aunque también para hacer el diagnóstico diferencial con una hiperplasia prostática benigna. Siempre debo de solicitar, siempre debo en el examen físico hacer un tacto rectal, pero yo primero debo de solicitar el PSA y luego de que el paciente se haya tomado el PSA, ahí sí le hago el tacto rectal. Yo nunca hago un tacto rectal cuando sospecho patología prostática antes
del PSA. Yo primero pido el PSA y luego hago el tacto rectal. ¿Por qué? Porque en el tacto rectal uno va y toca la próstata. Regáleme un segundo. El paciente, uno va y toca la próstata. Y el problema es que si toca la próstata, pues va a aumentar el antígeno prostático. Entonces, si yo hago primero el tacto rectal y luego toman el PSA puede llegar a salir positivo. Denme un segundo. Los perritos del vecino me dejan hablar. El tacto rectal pueden llegar a aumentarme el PSA, entonces me van a dar falsos positivos. Y lo otro, para lo que pedimos, es cuando ya el paciente tiene un diagnóstico de un cáncer de próstata, pues ya básicamente seguimiento. El antígeno específico de la próstata básicamente tiene una indicación y es que se tome en pacientes asintomáticos entre los 50 hasta los 75 años. Aproximadamente cada 2 a cada 4 años, siempre unado a un tacto rectal posteriormente. Bueno, estos paraclínicos se solicitan con el propósito de descartar un CA de próstata, una prostatitis que va también a estar aumentada la PSA, una hiperplasia prostática benigna, infecciones urinarias, ¿sí? Retenciones urinarias, manipulaciones e instrumentaciones urológicas, ¿sí? Que se vayan a hacer en las próximas 6 semanas, masaje prostático en menos de 3 días, yo no puedo llegar a hacer antes de tomar el PSA, pacientes que tengan diarrea, el tacto rectal, no puedo llegar a hacer tacto rectal, pues por obvias razones. Y lo otro es que el paciente que se le va a tomar PSA no puede llegar a haber eyaculado los 2 días antes de no puede llegar a haber eyaculado 2 días antes del paraclínico porque puede llegar a salirle alta la PSA. ¿Por qué? Pues porque durante la eyaculación la próstata tiene contracciones rítmicas, ¿sí? De las vesículas seminales, haciendo que salga líquido o el semen propiamente. Los valores normales de la PSA entre 50 y 59 años es hasta 3.5 nanogramos sobre mililitro, de 60 a 69 años 4.5 y de 70 a 79 años hasta 6.5. Algo importante para que lo tengan en cuenta, el PSA nunca debería estar por encima de 10. Cuando un PSA esté por encima de 10, siempre intenten descartar que el paciente no esté haciendo un CA de próstata porque es el valor que se toma en cuenta. Si está entre 3 y 10, de 50 a 59 años, yo sospecho más una hiperplasia prostática benigna. Si está entre 4, 5 y 10, HPV. Si está entre 6, 5 y 10 en pacientes de estas edades, sospecho más una hiperplasia prostática benigna y no un CA. Si ya están por encima de 10, pienso en un CA. No determinar la PSA inmediatamente después de manipulaciones o instrumentaciones urológicas. Si el paciente, por ejemplo, en esta semana se hizo la cistoscopia, ¿sí? Hoy se hizo una ecografía transperineal o transrectal, yo no puedo llegar a solicitar el PSA, por lo que les decía, que me puede llegar a salir alto. Si el paciente tiene síntomas genitourinarios como disuria, polaquiuria, dolor perineal, uretrorrea, ¿sí? Y yo le tomo una PSA y me sale entre 4 a 10 y además le hago un tacto rectal y la próstata me sale aumentada de tamaño, dolorosa, y cuando la palpo sale secreción por el pene, yo debo de sospechar que el paciente me está haciendo una prostatitis. Y si me está haciendo una prostatitis, yo debería iniciar antibiótico-terapia empírica. Los primeros gérmenes que ocasionan prostatitis en el paciente que ya empezó vida sexual son Neisseria gonorrea y clamidia. Entonces le iniciaría tratamiento bien sea con penicilinas o cefalosporinas. Bueno, y de 20 a 30 días después de haber iniciado el tratamiento, yo lo suspendo y le repito la PSA de 2 a 3 meses después para ver si disminuyó. Bueno, utilizar derivados del PSA para tratar de aumentar la especificidad de la prueba se puede llegar a hacer. Una es la PSA libre y la otra es la PSA total. Yo puedo llegar a solicitarlas para ver en cuánto están y determinar a ciencia cierta qué es lo que tiene el paciente. Y lo otro es cuando es CA de próstata, yo solicito la PSA
y la PSA me va a diagnosticar más o menos del 30 al 40% de los pacientes con CA de próstata. Pero si además le hago tacto rectal y hago un buen tacto rectal, me va a aumentar esa probabilidad del diagnóstico casi que al 70 o el 80%. Y si además yo le hago una eco rectal, pues me va a aumentar la probabilidad del diagnóstico hasta en un 90-95%. Es decir que estos derivados de la PSA los deberíamos de hacer cuando estemos buscando CA de próstata. Bueno, la velocidad de aumento de la PSA por año es aproximadamente 0.75 nanogramos sobre mililitros anuales. La densidad del PSA tiene una relación entre el valor del PSA y el volumen prostático por ecografía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entre más alto o entre más densa esté la PSA, pues más probabilidad va a tener de hacer una patología prostática o un aumento del tamaño de la próstata. Entre más alto esté el PSA, mayor sospecha de cáncer prostático va a tener, y si está entre límites por debajo de 10, voy a pensar más en una hiperplasia prostática benigna. Lo que les decía, unir la PSA libre con la PSA total, pues va a aumentar la sensibilidad y la especificidad para poder llegar a diagnosticar el cáncer de próstata. Esta es una tabla que no creo que la entiendan en este momento, ¿sí? Básicamente habla del valor predictivo positivo que tiene la PSA. Si está entre 0 a 4, es decir, el valor predictivo positivo es esa capacidad que tiene una prueba diagnóstica de poder diagnosticar los verdaderos positivos. Si está entre 0 a 4 en la PSA total, más o menos el valor predictivo positivo para el diagnóstico va a ser de 2 a 10%. Si está entre 4 a 10, va a ser del 22%. Si está más de 10, va a tener un valor predictivo positivo hasta el 42%. Y si le pido la PSA libre, tiene un valor predictivo positivo de 0 a 10, de 56, de 10 a 15, de 28, de 15 a 20, de 20, de 20 a 25, del 16% y mayor a 25, del 8%. Entonces, entre más alta, menor va a ser esa capacidad que tenga el PSA libre de poder diagnosticar los verdaderos positivos. Por ende, uno debería siempre solicitar PSA total. Puede pedir el PSA libre. Además, hacer tacto rectal, puedo llegar a pedir la eco, ¿sí? Y aunarme de criterios para poder llegar a hacer un adecuado diagnóstico. La cistoscopia es un examen que hacemos en la vía urinaria o hacen los urólogos realmente, en donde se le introduce por el pene o por la uretra femenina, ¿sí? Este instrumento que básicamente es como un cilindro metálico que va desde la uretra proximal hasta la entrada de la vejiga para evaluar cómo está todo este paso hasta acá, evaluar el tamaño de la próstata y evaluar qué hay adentro de la vejiga. Se solicita en qué pacientes, en pacientes que tengan infecciones de vía urinaria recurrente, en aquellos pacientes que tengan hematuria, que es la salida de sangre por orina, en pacientes con obstrucción de la vía urinaria baja por aumento pues, del tamaño de la próstata, o para hacer diagnóstico o extraer cálculos que estén a nivel de la uretra. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Chicos. No, pues de mi parte no. Profe, tampoco la mía. No, doctor. Bueno, para mañana necesito que nos veamos en la universidad porque vamos a hacer un trabajo. Necesito que lean insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica reagudizada. Repasen mucho BUN y creatinina y repasen mucho uroanálisis porque vamos a hacer un ejercicio con esas cosas. Les voy a dar la clase mañana en la Universidad de IRA, ERC y ERC reagudizada para que la aprendan a diagnosticar por medio de paraclínicos.
Y vamos a hacer un ejercicio con unos uroanálisis, pero necesito que lean mucho uroanálisis y lean mucho las 3 patologías: insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica reagudizada, que es lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Listo? Nos vemos, si Dios quiere, mañana en la universidad a las 7 de la mañana. No lo cito por Zoom porque el ejercicio, a pesar de que va a ser clase magistral, es un ejercicio que va a ser muy participativo y me gusta darlo como en presencial, no me gusta darlo por Zoom porque a veces ni presencial lo entienden, entonces me gusta más que si tienen dudas, sacarlos al tablero, que hagan ejercicios, etcétera. Entonces prefiero hacerlo en la universidad. Vale, ¿consigues el salón, porfa? Ok, Doc, hoy lo consigo. Vale. Que tengan un buen día, chicos. Nos vemos mañana, si Dios quiere, entonces a las 7. Bueno. Listo, profe. Hasta luego. Listo, profe, muchas Listo, gracias. doctor, gracias. Chao, muchachos.